La oración que salvó a la humanidad, la oración que santifica al pueblo de Dios, la oración que Jesús hizo no fue cualquier oración, fue una oración que si no fuese orado así, olvídate que tú y yo tuviésemos oportunidad de llegar al reino de los cielos. ¿Quieres saber cuál fue esa oración? Quédate tan solamente 5 minutos. Dios te bendiga, querido joven, querido amigo, querido pastor. La bendición de Dios esté con cada uno de nosotros en nuestros hogares. En este momento me alegro y me contenta de que yo sé que hay personas que comparten estos videos, comparten estos temas para el crecimiento espiritual de la iglesia, para el crecimiento espiritual de nosotros como líderes. Y hoy voy a hablar referente a lo que dice la Biblia acerca de aquella oración que salvó a la humanidad. La oración que realmente nos ayuda a nosotros a entender que Jesús lo entregó todo por ti y por mí. Y lo único que Dios nos pide es obediencia. Por eso la oración que Jesús hizo no fue cualquier oración. En el capítulo número 26 de Mateo, usted va a encontrar acá una cita bíblica donde nos habla acerca de la oración del Getsemaní. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue al monte a orar? Vamos a relatar esta parte. Y vamos a aprender algo muy interesante. Quizás ya tú lo has leído varias veces, pero hoy te voy a hablar claro. Porque acá de venir y explicarte las cosas con no hay que hablar claro. No importa cómo te llegue, lo importante es que sea la verdad. Por eso acá en el capítulo 26, versículo 36 de ese capítulo, dice que entonces Jesús fue con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y le dijo a los discípulos, a todos los que estaban con Jesús, les dijo: quédense aquí, siéntense mientras yo voy allá y oro. Pero Jesús no quería ir solo. Jesús se fue con Pedro y con los dos hijos de Zebedeo, ¿se acuerdan? Así que no fue solo. Pero mientras Jesús iba caminando con estos hombres, su corazón empezó a entristecerse. Su corazón empezó a sentir una angustia terrible. ¿Y por qué Jesús empezó a entristecerse? ¿Por qué Jesús empezó a tener una angustia terrible? Dice el texto que Jesús empezó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Y entonces se lo expresa a los discípulos, porque se fue con los discípulos que él veía, que podían entenderlo, que él veía, que podía ayudarlos, porque Jesús estaba pasando por un momento de humanidad, porque Jesús era humano y llevaba todas las cargas del pecado. Él no podía más. Humanamente estaba cansado, humanamente no podía resistir, humanamente quería tirar la toalla, humanamente quería decir: Padre, ya no quiero más. Pero el problema de acá, familia, es que Jesús quería ver un apoyo entre los discípulos, entre los que estaban con él, en los que creían en él, en los que sabían la visión, conocían la misión de Jesús, pero no la encontró. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que lamentablemente Jesús le dice a ellos, versículo 38, mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense aquí, pero velen conmigo. Me quiero morir, no aguanto más, Pedro, pero vela conmigo, le decía Jesús a Pedro y a los que estaban allí: velen. Verso 39, y yendo un poco adelante se postró su rostro llorando y diciendo: Padre mío. Aquí es donde viene la oración que salvó a la humanidad. Aquí viene la oración que si no fuese por esta oración, familia, usted y yo no tuviéramos oportunidad de salvación. Jesús estaba en una lucha humanamente, no aguantaba, entiéndalo, no aguantaba más.
Padre mío, dice el Señor acá, si es posible, pasa de mí esta copa, que ya no aguanto más. Ya no aguanto de que nadie me apoye en iglesia. Ya no aguanto de que nadie me entienda en iglesia. Ya no aguanto de que mi mamá y mi papá no me entiendan. Quizás para un joven que me esté escuchando. Ya no aguanto más. Hay gente así. Y yo sé que hay líderes así. Yo sé que hay hermanos dentro de la iglesia así. Que ya no aguantan más. Pasa de mí esta copa, Señor. Pero que tu oración no se quede nada más allí en ya no aguanto más. Porque Jesús no se quedó con el sufrimiento. Jesús, a pesar de lo que estaba pasando, a pesar del peso que llevaba, del pecado de la humanidad, humanamente Él estaba ya muriendo. Jesús le dice, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú deseas en mí. Pero, Señor, si he de morir, voy a hacerlo por amor a ti. Señor, si es de perder el trabajo por serte fiel a ti, lo perderé. Si es de enfermarme por serte fiel a ti, porque el enemigo me va a atacar, no importa si debe pasar, no importa, por ti todo, Señor. Ese es el concepto, esa es la enseñanza de acá, de esta oración de Jesús. Dar el todo. Jesús estaba dando todo, ya no aguantaba más. Y si Jesús no acepta la voluntad del Padre y se deja guiar por el sentimiento que él sentía, se deja guiar por las emociones, él es incapaz, fuera sido incapaz de morir, porque sentía todas las luchas que siente un humano. No quería morir en ese aspecto, no quería sufrir en ese aspecto de humano, pero lo sentía. Estaba triste, angustiado, pero aún así no le importó seguir sufriendo por amor a su Padre y por amor a los que estaban dormidos. Porque cuando Jesús fue a donde supuestamente estaban los que estaban velando con él, los que estaban orando, estaban dormidos. Familia, nuestro Dios cuenta contigo, querido líder. Nuestro Salvador murió en la cruz confiando en que usted y yo no simplemente vamos a orar, sino que vamos a predicar y vamos a vivir lo que predicamos. La oración que salvó a la humanidad fue la oración que Jesús hizo. Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiera. La oración que va a salvar tu matrimonio, la oración que va a salvar tu liderazgo, la oración que va a salvar a tu familia, va a ser la oración que no va a ser como tú quieras, sino como la voluntad del Señor. Ten esa oración: Señor, estoy sufriendo, Señor, estoy así, pero yo te pido que no sea conforme a lo que yo quiera, sino a ti. Y si tú quieres que mi hijo pase por una situación difícil, porque he venido orando por mi hijo para que vuelva, he venido orando por mi esposa para que cambie, pero si tú permites que ellos pasen por una situación difícil, aunque a mí me duela lo que le vaya a pasar, pero de esa situación difícil es para su salvación, que así sea. Que así sea, familia. La oración puede salvar tu matrimonio, la oración puede salvar tu liderazgo, la oración, pero no cualquier oración, sino la oración como la de Jesús. Una oración que no pensó en él, una oración que pensó en los que estaban durmiendo, una oración que pensó en los que lo iban a matar, una oración que tenía solamente una sola intención. La oración de Jesús tenía plenamente amor. Cuando tú oras ¿cómo? Oras con amor, oras con odio, oras con una doble intención. La oración que realmente vale la pena y que te va a restaurar va a ser la oración de Jesús. La oración que no va a ser el yo,
sino el que se haga tu voluntad. ¿No te gustaría? Allí donde estás, cierra tus ojos y comprométete con Dios. Allí donde estás, dile al Señor: Señor, en este momento ya no voy a dejarme guiar por lo que yo quiero. Acepto tu voluntad, no importa por dónde venga, porque tu voluntad siempre va a ser la mejor. ¿Así lo crees? Tan solamente cierra tus ojos y vamos a orar. Padre que estás en los cielos, acá me encuentro con una persona que está viendo este video, está viendo este tema, Señor, conforme a tu escritura. Ha venido orando, ha venido batallando, se ha sentido afligido, quizás está hablando con un líder, con un pastor que ya está cansado, no tiene apoyo de nadie. Pero Señor, ese sentimiento lo sintió Jesús, y lo que hizo Jesús fue orar, pero aceptar tu voluntad. Y si son luchas las que vienen, hay que aceptarlas con gozo y alegría, porque esas luchas y esas situaciones difíciles nos van a conllevar a tener tu carácter, a ser semejante a ti, Señor. Bendice a nuestro amigo, bendice a nuestra amiga, bendice al joven que está escuchando el tema, y que a partir de hoy, Señor, esta persona pueda ver milagros en su vida, pueda haber restauración en su matrimonio, restauración en el liderazgo, en la iglesia. ¿Por qué? Porque van a empezar, Señor, a orar, pero aceptando tu voluntad, no importando la lucha. Todas estas cosas te las pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Familia, Dios te bendiga. Recuerda, la oración que salvó a la humanidad fue la oración de Jesús. Dios